Entonces el inciso D ahora me pide que calcule la derivada con respecto de x de la función de la integral de 1 hasta el seno de x de 3t cuadrada t de t. Muy bien, si se fijan es como el caso anterior, en el cual el límite superior no concuerda con mi derivada. Entonces volvemos a aplicar la regla de la cadena, que es la derivada de y con respecto de x, es igual a la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. Para este caso voy a hacer que u sea igual al seno de x. Entonces, la derivada de y con respecto de x va a ser igual a la derivada con respecto de u de mi función de y, que será la integral de 1 hasta u de 3t cuadrada t de t. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo que este seno de x va a ser mi u. Y eso, por la regla de la cadena, va a ser por la derivada de u con respecto de x. Entonces, nuevamente, la primera parte ya cumple con la forma de mi teorema fundamental del cálculo. Entonces, esto simplemente es 3u al cuadrado por la derivada de u con respecto de x. La derivada del seno es el coseno de x. Y finalmente, regresamos a mi variable original, que es x. Y simplemente me queda que esto es 3 seno cuadrado de x por el coseno de x. Y esa sería mi respuesta. Profe, del coseno de x sale de dt o de la derivada de u De la sobre... derivada de u con respecto de x. Ah, ¿Sí? ok. Recuerda el tema fundamental del cálculo, como ya cumple la forma, pues esto simplemente es 3u cuadrada. En lugar de t pongo u. Y la derivada de u con respecto de x, pues la derivada del seno de x es coseno de x. Ok, gracias, profe. Ok, hagamos otro. ¿Puedo cambiar? Sí, profe. Muy bien, el siguiente sería el inciso E. Es la derivada con respecto de teta de la integral de 0 a tangente de teta de la función secante cuadrada de y de y. Muy bien, nuevamente el límite superior es una función, aplicamos la regla de la cadena, entonces voy a hacer u va a ser igual a la tangente de teta. Por lo tanto, la derivada de y con respecto de teta va a ser igual a la derivada con respecto de u de la integral de 0 hasta u de la secante cuadrada de y por la derivada de u con respecto de teta. Muy bien, otra vez ya cumple con la forma de mi teorema fundamental del cálculo. Esto es simplemente secante cuadrada de u por la derivada de u con respecto de teta. La derivada de u con respecto de teta es la derivada de la tangente. La derivada de la tangente es la secante cuadrada de teta. Entonces, finalmente, simplemente sustituimos y me queda que en lugar de u ponemos lo que vale, secante cuadrada de la tangente de teta por la secante cuadrada de teta. Y ese sería mi resultado.
Muy bien, hacemos un último ejercicio, que sería el F. Y ahora quiero calcular la derivada con respecto de X de la integral de tangente de X hasta 0 de mi función de t sobre 1 más t cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos en este ejercicio? Pues primero, el límite inferior no es constante. El superior sí, pero eso lo podemos arreglar fácilmente con un signo menos. Recuerden que esto lo puedo escribir como la derivada con respecto de x de menos la integral de 0 hasta la tangente de x hasta la tangente de x de mi función de dt sobre 1 más t cuadrada. ¿Ok? Ahora sí, ya tenemos como los casos anteriores. Tengo que mi límite superior es una función, pues aplico el teorema fundamental del cálculo. Y la regla de la cadena, haciendo que u sea igual a tangente de x. Entonces me queda que la derivada de y con respecto de x va a ser igual, voy a sacar el signo menos, la derivada con respecto de u de la integral de 0 hasta u de dt entre 1 más t al cuadrado, todo esto multiplicado por la derivada de u con respecto de x. La primera parte ya tiene la forma de mi teorema fundamental del cálculo, entonces simplemente es menos, identifico cuál es mi función y le evalúo en u. Aquí la función es 1 entre 1 más t al cuadrado, entonces en lugar de t pongo u. Quedaría 1 entre 1 más u cuadrada. Y todo esto multiplicado por la derivada de u con respecto de x. La derivada de la tangente nuevamente es la secante cuadrada de x. Ponemos todo en términos de x y me va a quedar que esto es menos 1 sobre 1 más la tangente cuadrada de x por la secante cuadrada de x. ¿De acuerdo? Podemos simplificarlo un poquito más si recordamos una identidad trigonométrica, que es secante cuadrada de x es igual a 1 más la tangente cuadrada de x. Entonces, eso implica, fijan la parte de abajo, 1 más tangente cuadrada es secante cuadrada, me queda menos secante cuadrada de x entre secante cuadrada de x y este es igual a menos 1. El resultado de esa derivada es menos 1. Profe, ¿por qué dijo que cambió un 1 por el DT? Ah, porque recuerda que esta es la función. La integral es la integral de f de t de dt. Entonces en el dt aquí hay un 1 multiplicando, ¿no? Entonces la función va a ser 1 entre 1 más t cuadrada por d de t. Ok, gracias. Sí, es como si aquí hubiera un 1, ¿no? Pues esta es mi función. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? No, profe, todo bien.
Gracias.